Bueno, buenos días, tardes o noches. Este es el equipo de fractura de platillos tibiales conformado por Natalia Ortegón, Alejandra Molina, Isabela Muñoz, Felipe Mosquera, Sofía Valle y Jan Yáñez. El día de hoy vamos a exponer la epidemiología, la anatomía, la clasificación, la clínica, el mecanismo de la lesión, las imágenes, el manejo quirúrgico y no quirúrgico y las complicaciones de las fracturas de platillos tibiales. Iniciamos con la epidemiología global, representa el 1% de todas las fracturas que ocurren a nivel mundial. Tiene una incidencia anual de 10 en cada 100.000 habitantes, un predominio de edades entre los 40 a los 60 años, con mayor incidencia en hombres que en mujeres. Se asocia a traumas de alta energía, principalmente a accidentes automovilísticos, y de baja energía, especialmente en pacientes de mayor edad, como caídas utilizando la bicicleta o caídas desde su propia altura. Para la epidemiología en Colombia utilizamos el siguiente artículo, donde se evalúa retrospectivamente 5 clínicas colombianas desde 2015 hasta 2017, donde se reporta que las fracturas de platillo tibial representan el 23.3% de las fracturas tibiales en ese periodo de tiempo, donde otra vez predominan varones, la mayoría menores de 40 años, con una mayor incidencia en accidentes de tránsito, especialmente donde hay implicadas motocicletas, y los tipos de clasificación más frecuentes son 5 a 6, que son las más graves. Entonces, para poder entender las fracturas de platillos tibiales, es muy importante entender la anatomía para poderlas identificar, clasificar y comprender cuáles son las estructuras que se ven afectadas. Entonces, los platillos tibiales como tal son la superficie articular superior de la tibia que se articula con el fémur, a grosso modo. Entonces, para poderlo entender mejor, es importante tener la anatomía muy presente del fémur y de la tibia. En esta diapositiva tenemos el tercio distal de un fémur tanto en su visión anterior como posterior. Las estructuras que más resaltan y que son más relevantes en este caso son los cóndilos, el cóndilo medial y el cóndilo lateral, que son los que se van a articular con esta superficie que les estoy diciendo, pues para formar los platillos tibiales. Entonces, más allá de los cóndilos tenemos otras estructuras que resaltan, que sería la fosa intercondilia, los epicóndilos respectivamente medial, lateral, los tubérculos de los aductores, la línea supracondilia medial, la cara poplitea y la línea supracondilia lateral, que nos ayudan también a identificar si estamos en una visión anterior o posterior del fémur. Pasando a la tibia, las superficies que les estaba diciendo articulares vendrían siendo las caras articulares superiores, que son las carillas mediales y laterales. Si bien estas son las que componen principalmente los platillos tibiales, cuando hay una fractura de los mismos se pueden afectar las estructuras adyacentes, como los tubérculos intercondilios, los cóndilos laterales y mediales, también de la tibia, y pues las demás estructuras. Al igual que el peroné, que como sabemos, tibia y peroné siempre van juntos. Entonces podemos ver la cabeza, el cuello del peroné, la cara lateral y el borde anterior. ¿Por qué esto es importante? Porque más allá de las estructuras óseas, también puede haber un compromiso articular o un compromiso como tal del cartílago que forma la articulación de la rodilla. Entonces, para hacer un pequeño recorderis, pues esta vendría siendo como tal la articulación de la rodilla, donde podemos ver los ligamentos colaterales y los cruzados, al igual que los meniscos, que como sabemos son los que se encargan de distribuir el peso y de amortiguar las cargas. Al haber una fractura de los platillos tibiales, puede haber algún compromiso de las estructuras que mencionamos anteriormente. Y ya teniendo muy presentes estas estructuras y puede identificar si estamos en anterior o posterior, lateral o medial, nos permite también clasificarlos de la siguiente forma que les vamos a explicar. Listo, entonces en la clasificación tenemos la clasificación de Schwarzkopf, que esa es la más importante y la más usada en la fractura de los platillos tibiales. Entonces, este tipo de clasificación se basa en tres criterios fundamentales, que es el lado, el lado afectado, que puede ser lateral, medial o de ambos platillos, y el patrón de fractura, si es de hendidura, hundimiento o combinación. Y por último, pues la energía del trauma. Entre mayor sea el número del tipo, a mayor energía o de alto impacto sería. Entonces, se clasifica en 6 tipos. Del 1 al 3 hay afectación del platillo lateral, ocurre más en traumas de baja energía, es más común en jóvenes.
Está el tipo 4 que ya afecta el platillo medial y es un trauma de mayor energía en adultos mayores o choques fuertes. Y por último, el 5 y el 6 que afecta a ambos platillos son de alta energía y ocurre bastante en accidentes de tránsito. Entonces, ya dependiendo de eso, nos sirve para clasificarlo y de esta manera poder decir el tratamiento. En tipos 1 a 3, el manejo es quirúrgico con tornillos o con placas laterales, y de 4 a 6 son cirugías complejas de doble placa o fijadores externos. Al comentar sobre el mecanismo de lesión por los cuales se producen fracturas de platillos tibiales, podemos mencionar principalmente tres mecanismos en los que se puede aplicar la fuerza para producir estas fracturas. En primer lugar, la carga en valgo. En segundo, la carga en varo. Y el tercero, la carga axial. En primer lugar, la carga en valgo da sobre todo lugar a las fracturas en las mesetas laterales de los platillos tibiales. Estas son las más frecuentes y están asociadas a traumas de baja energía, por lo que también están vinculadas a pacientes o son más frecuentes en pacientes adultos mayores y que sufren de osteoporosis. En segundo lugar, la carga en varo. Esta va a dar lugar a una fractura en la meseta medial de los platillos tibiales. Estas requieren mayor fuerza y están asociadas a traumas de mayor o alta energía. Asimismo, a trauma de tejidos blandos y a luxofracturas también. Y en tercer lugar, las cargas axiales están asociadas a fracturas bicondilias y a hundimientos articulares también, y también asociados a traumas de alta energía. Listo. Al hablar de las condiciones asociadas que se pueden presentar junto a las fracturas de platillos tibiales, tenemos estas cuatro. En primer lugar, los desgarros meniscales. El desgarro del menisco lateral es el más frecuente y se asocia a fracturas Schatzker 2 con una depresión articular mayor a 10 milímetros, un ensanchamiento condilar mayor a 6 milímetros. Y los desgarros del menisco medial están asociados con las fracturas Schatzker 4. En segundo lugar, las lesiones neurovasculares asociadas a luxofracturas Schatzker 4, y el nervio más frecuentemente afectado en estas lesiones neurovasculares cuando ocurren es el nervio peroneo, y se producen sobre todo con lesiones bicondilares por hiperextensión. Otras cosas que se pueden presentar son lesiones del ligamento cruzado anterior, que son más frecuentes en fracturas Schatzker 4 y 6, y por último, el síndrome compartimental. Al hablar de las manifestaciones clínicas de una fractura de platillos tibiales, pues en primero podemos decir que hay que sospechar esta fractura en mecanismos de lesión que sean sospechosos, como los que ya mencioné previamente, o factores de riesgo predisponentes que hagan que esta fractura sea más prevalente. Como tal, el paciente se puede presentar con dolor, que también puede ser un dolor a la palpación, un dolor localizado en la zona de la rodilla. Asimismo, incapacidad para soportar peso, puede haber deformidad visible, edema, derrame articular o hemartrosis, que puede estar también asociado a tumefacción. También puede haber una limitación para la movilidad o la flexoextensión de la rodilla. Asimismo, también asociado ya a las otras cosas, como ya estaba mencionando antes, como una ruptura de ligamentos colaterales, puede haber inestabilidad de la rodilla o la articulación, dada por una laxitud mayor a 10 grados, y pues debe evaluarse con pruebas de estrés en paro y valgo. Y por último, mencionar que los signos neurovasculares pues, se presentan sobre todo en traumas mucho más severos. Ahora, hablando sobre los estudios imagenológicos, iniciamos con las radiografías simples, donde las radiografías de rodilla deberían ser la primera imagen a tomar en un paciente con sospecha de fractura de platillos tibiales, una en proyecciones antero-posterior y lateral, para evaluar la presencia de fractura y poderlo clasificar. Los hallazgos permiten tomar decisiones, así como la necesidad de tomar estudios adicionales. Sobre especificaciones de las radiografías, usualmente no son el estudio gold standard para pacientes con fracturas complejas, que usualmente van a requerir estudios adicionales. Entonces, las radiografías simples usualmente subestiman la gravedad de las lesiones y no permiten ver todos los trazos, por lo que se prefiere el TAC para definir mejor las lesiones y hacer una planeación de la intervención quirúrgica. Acá a la derecha observamos una fractura Schatzker 2 de una rodilla derecha en una proyección antero-posterior, donde se observa un trazo de fractura acá sobre el platillo tibial lateral, y pues en realidad esto impide ver correctamente la cantidad de fragmentos, el trazo de la fractura, por lo que deberíamos pedir una tomografía computarizada. Acá en esta tomografía computarizada es muy útil para definir la extensión del compromiso óseo y facilitar la planeación de la intervención quirúrgica. Entonces, ventajas de la tomografía computarizada: básicamente nos permite evaluar los grados de desplazamiento y de hundimiento del hueso, el número y la localización de los fragmentos óseos, y poder realizar reconstrucciones 3D, como la reconstrucción que tenemos acá a la derecha, de una fractura Schatzker 4 de la rodilla izquierda.
Además, permite hasta cierto grado evaluar el compromiso de los tejidos blandos. Sin embargo, se considera que es relevante en pacientes, especialmente cuando tienen grados muy altos en la clasificación de Schatzker, tomar también resonancia magnética para evaluar el grado de compromiso de los tejidos blandos y poder realizar una buena planeación quirúrgica. Para las fracturas de platillos tibiales, no en todos los casos pues necesitamos cirugía. En algunos casos simplemente con manejo conservador ya estamos bien. ¿En qué casos va a ser esto? Primero, en las fracturas no desplazadas, Schatzker tipo 1, 2 y 3, que cuenten con un desplazamiento menos de 5 milímetros de desplazamiento o de presión. Luego tenemos fracturas estables al estrés en varo y valgo. También tenemos pacientes ancianos, que por un alto riesgo quirúrgico, pues preferimos no realizar cirugía y mejor tratamiento conservador. Y tenemos tejidos blandos muy comprometidos, donde el uso de la férula va a ser un manejo temporal hasta la cirugía diferida. A todas las fracturas de platillos tibiales, el manejo inicial va a ser la inmovilización, con el fin de mantener la rodilla inmóvil y sin carga mientras o se consolide la fractura con este manejo del que estoy hablando o mientras hacemos la cirugía. La inmovilización que vamos a hacer en este caso va a ser la férula inguinopédica, que la haremos desde la cabeza de los metacarpianos hasta el tercio proximal del glúteo. La rodilla tiene que ser una ligera flexión de 15 grados y el tobillo en una flexión 90 grados. El manejo neuroquirúrgico va a ser primero, pues con la fase inicial, con la férula inguinopédica, estabilizarlo y pues tener medidas antiedema para reducir pues la hinchazón y edema, que va a ser teniendo una elevación del miembro afectado y con crioterapia. Luego de 2 a 6 semanas, pues vamos a estar muy pendientes de tomar siempre radiografía para ver cómo va el proceso y vamos a cambiar de la férula inguinopédica a un yeso cerrado inguinopédico, ya que el yeso va a ser la medida definitiva con el fin de ya hacer consolidaciones en el hueso afectado. De 6 a 10 semanas, si ya hay consolidación vista por radiografía, podemos ya retirar el yeso, hacer movilización pasiva y hacer apoyo parcial progresivo, por ejemplo, con bastones. Y de 10 a 14 semanas, ya un apoyo completo y ejercicios de fortalecimiento muscular. Entonces vamos a hablar esta vez del tratamiento quirúrgico de estas fracturas de los platillos tibiales. Entonces la AO lo divide en dos, en parcialmente articular y en completamente articular. En sí, para estas dos tipos de clasificaciones que nos indica la AO, nos sirve un fijador externo circular o en anillo, ¿verdad? Pero para una placa, estas placas sí son diferentes para cada una de las dos. Para las parcialmente articulares, que nos dice la AO, las cuales son la split depression y depression, son una reducción abierta con fijación interna sin estabilidad angular. Y la completamente articular, que son la split fracture, bicondylar y fragmentary, ya es una placa angular estable o una placa convencional, que son las imágenes que podemos ver aquí. Eso es una placa con un ángulo, con una angulación estable, ¿verdad? Y por otro lado, esta es la placa sin ningún tipo de angulación. Más o menos esto es como nos dice la AO que se tiene que tratar. Finalmente, hablando sobre las complicaciones, tenemos la rigidez de la rodilla que se puede manejar con movilización o artroscopia, los síndromes de malunión o no unión, donde vamos a requerir osteotomías en algunos casos y reemplazos de rodilla, la osteomielitis aguda que se maneja con lavados, antibióticos y desbridamiento, igual que la osteomielitis crónica, donde usualmente también requerimos de cirugía definitiva. También podemos encontrar la artrosis postraumática que puede llevar a requerimiento de reemplazos o artroplastias de rodilla, las lesiones neurovasculares, especialmente en el nervio peroneo y en el paquete vasculonervioso popliteo, el síndrome compartimental en la pierna, cuyo manejo, como ya habíamos mencionado, es la fasciotomía, las lesiones meniscales y las lesiones capsuloligamentarias. Bueno, con eso acabaríamos nuestra presentación. Muchísimas gracias. Acá está la bibliografía que utilizamos en esta presentación.